En vivo, Radio Esperanza, manantial de música. El siguiente programa es una producción y presentación de... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludar a todos nuestros hermanos y amigos. Estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra. Te damos la bienvenida, te damos muchas gracias por acompañarnos. Si eres de los que nos escucha todos los jueves, estamos súper agradecidos por tenernos ahí en tu mente siempre, ¿ok? Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y están conmigo aquí en cabina mis hermanos Jesús, mi hermano Lucio, mi hermano Alfredo y mi hermano Carlos. Ellos ya están listos para tomar tus llamadas. También está aquí mi pequeña Sofía, que iba a decir los teléfonos y que siempre no. Pero ellos ya están listos para tomar tus llamadas. Vamos a estar de aquí hasta las 7 de la tarde, si el Señor lo permite. Si quieres comunicarte con nosotros, te voy a dar los números aquí en cabina. Son los que tú ya conoces. Es el 8375-5051 y el 8375-5055. Envíanos tu comentario, cualquiera que sea. También puedes enviarnos un correo electrónico. Nuestro correo electrónico es volviendo a _la palabra @hotmail.com. Te lo repito, volviendo a _la palabra @hotmail.com. También puedes, si quieres, visitar nuestra página de internet. Es www.volviendoalapalabra.com. www.volviendoalapalabra.com. Ahí tenemos recursos para evangelizar. Ahí están nuestras prédicas anteriores. Ahí ya tenemos Biblia en audio. Hay varias cositas. Si quieres, échale la vuelta. Es www.volviendoalapalabra.com. También si podemos estar en contacto en Facebook. Búscanos en Facebook como Volviendo a la Palabra. Búscanos en Facebook como Volviendo a la Palabra. Ahí también estamos subiendo nuestras prédicas de los jueves, las prédicas dominicales. Échale una vuelta, ahí estamos también en Facebook. Y el celular. Te voy a dar mi número de celular personal para cualquier cosa, para mensajes de texto, WhatsApp. Es el 818-252-8607. 818-252-8607. Y esas son nuestras líneas, las formas de estar en contacto para lo que gusta. Si te interesa alguna de las prédicas anteriores, lo que sea, aquí estamos para servirte. De hecho, traemos pendiente, la semana pasada anunciamos que estamos regalando una concordancia. Si gustas anotarte, solamente llámanos y danos tu nombre y tu teléfono y la próxima semana, si Dios quiere, ya decimos a quién se la vamos a entregar, ¿ok? Esta es patrocinada por mi patrona, por mi esposa. Ella... Tenemos una librería bíblica allá en Plaza Sendero, Apodaca, en Avenida Concordia, en la colonia Ébanos. Visítala, igual tenemos descuento solamente con que digas que lo escuchaste aquí en el programa de radio. Y para los que preguntan en dónde nos reunimos y si gustas acompañarnos, nosotros nos reunimos los domingos al mediodía a las 12 en el mero centro de San Nicolás, en el cruce de Juárez con Aldama. De hecho, la calle es Juárez 127 Altos, en la mera plaza principal, ahí frente a la plaza principal. Y bueno, he dicho todo esto, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, ¿ok? Si recuerdas, comenzamos una serie de estudios hace 2 o 3 semanas. Decíamos sobre conceptos escatológicos. Escatología es el estudio de los tiempos finales, ¿no? Y después cobró, no sé si más importancia o curiosidad o interés con lo que está pasando de los ataques de Estados Unidos allá a Siria. La gente quiere saber, ¿no? ¿Qué es todo esto de acuerdo a la Biblia? Y vamos a ver conceptos de esto, de los tiempos finales. El primer concepto que vimos es la tribulación, ¿sabes? Y vimos que la tribulación o la gran tribulación de 7 años no es bíblica, no aparece en la Biblia, es una fábula inventada. De hecho, no solo esta, toda la doctrina futurista es una gran fábula.
Es un gran cuento. Y tristemente es lo que cree hoy la mayoría del pueblo cristiano. La tribulación, dice Primera de Tesalonicenses 3:3, dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos, dijo Pablo. Para eso fuimos puestos los cristianos, para pasar tribulación. Es a fuerza. Basta ver, y si todavía te quedan dudas, mira, ve a ver la iglesia primitiva. ¿A poco padecía o no padecía? Ve a ver los discípulos de Cristo. Mira la vida de Pablo, de Pedro, todos. ¿Pasaron o no pasaron tribulación? Claro que pasaron. Y Jesús dijo en Juan 15:20, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Entonces, si no es que somos más que Cristo, ¿no? Pablo también dijo en 2 de Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente, todos los que quieren seguir a Cristo, padecerán persecución. ¿Lo estás siguiendo o no lo estás siguiendo? La tribulación la tendría que padecer todo el que se dice cristiano. El cristianismo no es repetir una oración y ya. El cristianismo no es ir a la iglesia y ya. No es danzar y ya. ¿Nunca te has preguntado por qué Cristo decía, el que pierda su vida la ganará? El cristianismo es esto, dar la vida, padecer, ser perseguido. La tribulación es compañera del cristiano. Pero si no la padecemos, como no la padecemos, yo no diría la iglesia de hoy, porque ahorita que hablaba de los ataques de Estados Unidos a Siria, ser cristiano en Siria, ser cristiano en Corea, ser cristiano en muchos lugares es padecer tribulación. Pero ser cristiano acá, nosotros en Occidente, pues es la pura vida, es comodidad, es riquezas, es salud, eso creemos. Pero no es así, no es así. Nunca te has preguntado, ¿y si estamos equivocados todos de este lado? Hay gente que se enoja y dice, oiga, lo que usted predica entonces, ¿y a poco todos estamos equivocados? Y a poco, yo digo, ¿y a poco no puede ser posible? Mira la Biblia. Mira la Biblia, esto no se trata de mayorías, es decir, oye, pero la mayoría de cristianos vive igual que yo, ¿y eso qué? La Biblia dice, el camino es angosto y también dice, pocos son los que lo hallan, eso dice la palabra de Dios. Ellos eran perseguidos. ¿Por qué eran perseguidos? Veíamos las últimas 2 semanas, por la predicación del evangelio. Y hoy los cristianos, los que hoy se dicen cristianos, ni siquiera predican. Y el que predica sale a decir tonterías como, ¿quieres aceptar a Jesús? ¿Quieres recibirlo? Repite una oración. Eso no es ni nada cercano al evangelio. Eso no es lo que ellos hacían. Esa es una invitación a un cristianismo falso. Por lo regular, toda la doctrina futurista es esto, es parte de este cristianismo falso, es trabajo del diablo para engañar. Y hoy tristemente te digo, podemos ver casi el 100% de cristianos creer esto. Hablar de un tercer templo y ya se va a reconstruir. Hablar de un chip y ya lo empezaron a poner. ¿Dónde? No sé, o sea, yo lo vi en internet, ya lo empezaron a poner. Y hay hermanos, yo me he encontrado con hermanos, ahí está en la Biblia. Oye, ¿dónde habla del chip? Ahí está en la Biblia. Le digo, oye, ya la leí 100 veces y lo sigo buscando y no encuentro el chip en ningún versículo. En ningún versículo. Pues son mentiras. No porque todos la crean, dejan de ser mentiras. El Señor anunció, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fábulas. Eso es lo que le gusta al pueblo cristiano. Ahora que Estados Unidos atacó Siria, ya sabes, circuló por todo el internet un versículo, Isaías 17:3, donde decía, y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco y lo que quede de Siria. Mira, dice Siria. O sea, como dice Siria, ya la gente supone, eso es lo que está pasando hoy. Lee todo. ¿Sabías que eso que habla Isaías 17:3 ya sucedió? Y no, ha sucedido varias veces. La Siria que hoy existe, ¿sabes? Tiene
100 años o menos, que volvió a existir. Es decir, ya había estado destruida, ya no existía, ya ha sucedido. ¿Sabes? Esto es cuando se destruyó el imperio asirio, ahí se cumplió esta profecía. Pero a la gente le gusta oír este tipo de cosas. Mira, lo bombardearon y acá dice la Biblia que eso iba a pasar. Y cuentos y más cuentos, y yo veo a los cristianos vivir de cuentos y cuentos, pero ¿sabes cuál es la clave? Tú que me estás escuchando también, cuando les pregunto, y lee la Biblia. Bueno, la leí hace como 10 años, ¿y? Bueno, no la he leído, pero ¿y? Eso es lo que abunda hoy en el pueblo cristiano. Por eso cualquiera viene con un cuento y todos nos tragamos, todos nos tragamos. Hoy vamos a ver en la Biblia otro concepto escatológico. Diría el que sigue ahí en orden. Podríamos hablar, lo que pasa es que hay 3 o 4 que se mezclan entre sí. Podríamos hablar del anticristo, podríamos hablar del rapto, del arrebatamiento, que es cuando es la venida de nuestro Señor. Pero vamos a hablar porque la Biblia dice que nada de esto podría suceder sin que antes pase otra cosa. Grábate esto, cuando estudies o hablemos de escatología, los principales pasajes para la escatología es, lógico, todo Apocalipsis, habla de los tiempos finales, todo Mateo 24 y sus paralelos en Lucas y en Marcos, pero Mateo 24, haz de cuenta que Mateo 24 es un resumen de Apocalipsis en un solo capítulo. Daniel 9 es uno de los pasajes más torcidos por los maestros de hoy, pero Daniel 9 también forma parte del estudio de la escatología, y algunos otros, como el que vamos a ver hoy de los tesalonicenses. Mira cómo habla de muchos temas escatológicos. Vamos a Segunda de Tesalonicenses 2:1. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Si te fijas, habla de la venida del Señor. Y dice en el 2:2, les rogamos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mira hasta ahí ya lo que ha dicho Pablo a los tesalonicenses. Pablo está diciendo, el día del Señor no está cerca. Y si alguien te dice que está cerca, no les creas. Y ahí empieza, yo creo que a poder confundirnos, porque Pedro predicaba, Cristo está cerca, Cristo viene. El mismo Jesucristo, allá en Apocalipsis, cuando termina de hecho Apocalipsis y termina la Biblia, en Apocalipsis 22:7, Jesucristo dijo, he aquí vengo pronto. Y ahí mismo en el 22:12 repitió, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Pero y luego vemos a Pablo y dice, no le creas al que dice que está cerca. El mismo Pablo dijo en Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Primero dice Pablo, no le creas a los que dicen que está cerca. Y luego él mismo nos dice en Filipenses, el Señor está cerca. Aquí es donde se torna relevante las fechas en las que se escribieron las cartas. ¿Te acuerdas cuando hablamos una vez de esto? No podemos tomar, como algunos lo hacen, lo que dijo Pablo a los tesalonicenses y traerlo hasta hoy. No podemos hoy decir, bueno, entonces no podemos creer que el Señor está cerca porque Pablo lo dijo a los de Tesalónica. No, al contrario, hoy está más cerca que nunca. ¿Qué pasa? Es importante las fechas en las que se escribieron las cartas. Ahí, ¿te acuerdas la vez pasada? Te ofrecimos una hojita simple con las fechas aproximadas en que se escribió cada carta. Pero mira, toma nota, ojalá y tengas papel y lápiz a la mano. Te voy a pasar algunas fechas, algunos años aproximados, más bien rangos de años. Por ejemplo, la primera carta que se escribió del Nuevo Testamento fue Santiago. Santiago se escribió entre el año 44 y 49.
después de Cristo. Es la primera carta que se escribió. El primero que escribió fue Santiago, entre el año 44 y 49. Te digo, son fechas aproximadas, son rangos. El segundo, aunque sea sorprendentemente, fue Pablo. La carta que se escribió después fue la carta de Gálatas. Se escribió entre el 49 y el 50. ¿Okay? Después de ahí se escribieron los evangelios de Mateo y de Marcos entre el mismo rango, entre el año 50 y 60. Y después se escribió Pablo a los de Tesalónica, a los tesalonicenses, tanto la primera como la segunda carta, la primera en el año 51 y la segunda en el año 52. ¿Por qué es importante? Porque mira, si no la Biblia se contradeciría. O sea, Pablo está diciendo que al que te diga que el Señor está cerca, no le creas. Pero luego el mismo Pablo dice a los filipenses, el Señor está cerca. Entonces concluiríamos, se volvió loco Pablo. No, la forma de entenderla es en el año 51. Pablo les está diciendo que aún la venida no está cerca, que no les creas ni a los que dicen que ya vino. No, aún no. ¿Por qué? Le dijo Pablo, todavía tienen que pasar algunas cosas. Y las describe ahí en 2 de Tesalonicenses 2:3 en adelante. Dice, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este hombre de pecado, este hijo de perdición, es identificado como el anticristo. Mira lo que sigue ahí, dice en el 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. Ese es el trabajo del anticristo. ¿Ok? Lo describió Pablo muy bien. Pero está diciendo, esto es lo que primero tiene que pasar, esto es lo que debe de pasar, sí, en el futuro, pero no para nosotros, en el futuro para los de Tesalónica, y les está escribiendo en el año 51, no necesariamente para nosotros. Eso es lo primero que deberíamos de entender. Sigue diciendo Pablo en el 2:5, ¿no os acordáis que cuando estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay algo que lo estaba deteniendo en el año 51, no hoy. Y termina diciendo en el 2:7, pero ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien, mira lo que dice, al presente lo detiene en el 51, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, lo que lo detiene. Los futuristas hablan de que el anticristo aún ni viene. ¿Por qué? Porque hay algo esto que lo detiene. Pero estamos en el 2017. ¿Te das cuenta? Él dice a lo que al presente lo detiene. No necesariamente es presente para nosotros ni futuro. Los futuristas hoy dicen es el Espíritu Santo. Otros dicen que lo detiene al anticristo es la iglesia. Que al final, cuando sea quitada la iglesia, entonces es cuando se manifestará el día del arrebatamiento, se manifiesta el anticristo y comienzan los 7 años de tribulación. Pero la pregunta es bien simple, ¿por qué buscar o esperar en el futuro algo que puede ya haber pasado? Pablo está hablando en el año 51 y hoy estamos en el 2017. Casi 2000 años han pasado y los futuristas siguen esperando a que pase. Algo que puede haber pasado entre el año 51 y el año 2017 ya. ¿Por qué buscar o seguirlo esperando? ¿Te das cuenta? Hace semanas hablamos de esta reglita de interpretación. No todo lo que la Biblia dice que es futuro, sigue siendo futuro para nosotros. ¿Ok? Bueno, hay que buscar entre ese rango, hermano. Entre el año 51 y el 2017, antes de pensar, oye, no, todavía no pasa, bueno, pues sigamos esperándolo. Pero antes de pasar a eso, pues hay que ver si ya pasó, ¿no? Y es muy sencillo. Es muy sencillo. ¿Cómo saber si ya pasó? Hay que buscar en el mismo pasaje lo que dijo Pablo que había de pasar. Dijo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre
de pecado. Fíjate cómo se interpreta. Mira cómo decíamos, en el año 51 dijo, no vendrá, ¿ok?, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. No puede venir Cristo todavía, pero lo está diciendo en el año 51. Y mira la lógica tan simple, pero tan simple, tan simple. Filipenses se escribió, siguiendo, si sigues tomando nota, la carta a los Filipenses se escribió entre el año 60 y 62, es decir, 10 años después. 10 años después, ahora Pablo les dice a los filipenses, el Señor está cerca. Hermano, ya con esas dos, con que en el año 51 Pablo dijo, aún no puede venir, pero en el año 62 dijo, ahora sí el Señor está cerca. ¿Sabes qué quiere decir? Que ya sucedió lo que le decía a los tesalonicenses que debía de suceder. En ese ínter vino la apostasía y el hijo de perdición. En ese ínter llegó. Así de simple, así de sencillo es entender la Biblia. Pero no quieres ir. Y luego escuchas cuentos y los crees y te los tragas. Pero así de sencillo. Esto de las fechas de las cartas, mi hermano, te va a librar y te va a hacer entender muchas cosas. Mira, lo que estamos diciendo que dijo Pablo es lo mismo que dijo Juan en Primera de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18. Antes de continuar, te voy a repetir los números en cabina. Son el 8375 50 51 y el 83755055 por si quieres regalarnos una llamada. Nomás hay que checar si están dando línea. Aquí esperamos tu mensaje, mi hermano. Juan, en Primera de Juan 2:18, dijo, hijitos míos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es el último tiempo. Por eso sabemos, de hecho. Dice, ¿oíste que el anticristo viene? Sí, lo escuché de Pablo en el año 51. Es más, lo oí antes de Cristo. Lo oí antes del mismo Cristo, de la boca de Cristo. En Juan 14:30 el Señor dijo, ya no hablaré con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Ya viene, ya viene. Ahora imagínate, los futuristas todavía lo están esperando. 2000 años esperando. Cuando Cristo dijo, ya viene. Bueno, dijo Juan, otra vez te voy a dar ahora las fechas en que escribió Juan. Juan es el último que escribe, de hecho. El Evangelio de Juan se escribió entre el año 80 y el 90 después de Cristo. Después sus cartas, la primera, segunda y tercera de Juan, se escribieron entre el 90 y el 95. Y Apocalipsis también está escrito entre el 90 y el 95 después de Cristo. Entonces está diciendo Juan, ¿oíste que el anticristo viene? Sí, lo dijo Cristo. También lo dijo Pablo en el año 51. Bueno, Juan está diciendo en el año 90. Ya vino. ¿Te estás dando cuenta? Ya vino. Ya vino es lo que dijo Juan. Y nosotros preferimos creerle a cualquiera que nos inventa un cuento, no, que vendrá y que será un hombre y será un gobernador y va a firmar un tratado de paz y luego se va a mostrar su verdadera cara y luego va a secuestrar la tierra y va a haber una sola moneda y puras tonterías es lo que andamos creyendo. Ya vino, mira lo exacto con lo que dice en Tesalonicenses. Iba a venir el hombre de pecado y la apostasía, ¿te acuerdas? Hombre de pecado y la apostasía juntos. Mira, sigamos leyendo Primera de Juan 2:18. Dijo, ¿oíste que el anticristo viene? Ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Y luego dice el 2:19. Mira, compáralo con lo que vimos ahorita. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Es decir, dice, ya vino. Y luego en el 2:19 anuncia lo mismo, la apostasía. El anticristo viene de la mano con la apostasía. Ya vino y la apostasía ya está. En realidad la escatología tiene sus partes difíciles, muy difíciles, pero tiene otras muy fáciles. Y esto del anticristo, lo de la tribulación que ya vimos, son cosas demasiado fáciles, es la palabra, muy fáciles.
Los futuristas enseñan que en el futuro habrá una apostasía. Es decir, hoy no hay apostasía. No, sí hay, pero habrá otra apostasía. Y repito, ¿por qué buscar otra apostasía si hoy hay, hermano, lo que hoy abunda en el mundo, en la iglesia, es la apostasía? Eso es lo que hay hoy. Recuerda siempre la regla. No todo lo que la Biblia dice que es futuro, lo sigue siendo para nosotros. ¿Cómo saberlo? Busca las señales que nos dejó el Señor. Por ejemplo, en Apocalipsis 6, cuando hablamos de los sellos, vamos al primer sello que se abre, sale el primer jinete. Tienes que analizar dos cosas, siempre para estudiar la escatología, para estudiar los tiempos finales, para estudiar Apocalipsis, tienes que distinguir entre dos cosas, lo que pasa en el mundo espiritual y lo que pasa en el mundo terrenal. Ahí se ve el primer sello y dice que sale el primer jinete y el primer caballo. Nosotros no vamos a ver ningún caballo ni ningún jinete. Cuando la Biblia habla de las trompetas, no vamos a escuchar ninguna trompeta. Entonces, ¿cómo vamos a saber en qué sello vamos o en qué trompeta? Por las señales que dejó el Señor, que dice ahí mismo en su palabra. El primer sello habla del anticristo, pero mira el segundo sello. Dice en el Apocalipsis 6:3, cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía: ven y mira, salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ok, ¿de qué habla? Es muy claro, está hablando de que va a haber guerras. ¿Verdad? Está muy claro Apocalipsis que está hablando en el futuro, pero está escrito en el año 90. ¿Sabes? El año 99 ya es futuro para lo que está escribiéndose en Apocalipsis. En el año 100 ¿hubo guerras? Sí hubo guerras. Entonces ya se cumplió ese sello. En el año 300 hubo guerras. En el año 500 hubo guerras. Entonces ya se cumplió ese sello. No sé si comprendes. Así es como se debe interpretar esta parte de la escatología. Las señales se buscan primero. Hermano, Apocalipsis se escribió en el año 90. Nosotros estamos en el 2017. Primero ve y búscalas en el pasado para ti. Si no las hallas, entonces sí podemos decir, entonces seguimos esperando. Está en el futuro. Pero si ya pasaron, es decir, ya hay guerras, ya hubo una primera, ya hubo una segunda. ¿Por qué vamos a esperar una tercera? ¿Te das cuenta? Es lo mismo con la apostasía. Oye, dice que va a venir el anticristo y va a traer apostasía. En el futuro, dicen unos. ¿Pero por qué en el futuro? Ve y mira la palabra de Dios. Ve y mira el mundo. Es más, hoy mismo en las iglesias, ¿qué es lo que abunda? La apostasía. ¿Qué significa la palabra apostasía? En el diccionario griego significa deserción o algo como divorcio, es decir, separación. ¿Ok? Eso es lo que significa apostasía. Separarse, desertar de algo. Ahora, la apostasía es una palabra compuesta que se compone de el prefijo apo, que significa fuera de, y estasis, que significa colocarse. Es decir, significa colocarse fuera de. O lo que es lo mismo, salir de algo, abandonar, es separación. Eso es la apostasía. Mira en 1 Timoteo 4:1, apostasía de la que hablamos, ¿qué es? ¿Apartarse de qué? Mira 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, aquí volvemos a otra palabrita, los postreros tiempos, dicen los futuristas, ¿ves? Son los últimos tiempos. Pero si volvemos a 1 de Juan 2:18, dijo Juan: hijitos, ya es el último tiempo. En el año 90, ya es el último tiempo. Y ustedes oyeron que el anticristo viene, ya han surgido muchos anticristos. Y de hecho, como han surgido muchos anticristos, dice, por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Verdad? Entonces, volviendo a 1 de Timoteo 4:1, dice que el Espíritu dice que en los postreros tiempos que comenzaron desde los tiempos de los apóstoles, dice, muchos apostatarán.
de la fe. Es decir, abandonarán la fe que salva. Se separarán de la fe que salva. Segunda también lo explica muy bien, ahorita que lo leímos, segunda de Tesalonicenses 2:3. ¿Qué es esa separación? ¿Cómo abandonará la gente esa fe? ¿Sabes por qué? Porque va a haber quien les ofrezca otro tipo de fe, otro tipo de cristianismo. Yo creo, para ponerlo más claro, lo que vimos en segunda de Tesalonicenses 2:4 del anticristo, dice: el cual se opone y se levanta contra lo que se llama Dios o es objeto de culto, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es la apostasía. La apostasía. Fíjate, nunca olvides, apostasía y anticristo van de la mano. El anticristo es el que trae la apostasía. Si ya hay apostasía, ya hay anticristo. Si Juan dice que ya hay anticristo, también ya hay apostasía. Van de la mano, juntos. El anticristo, para que lo tengas más claro, no viene a enfermar. No viene a hacer política. No es un político. No viene a ser un gobierno mundial. El anticristo viene a traerte religión. No viene a hacerte pobre. No tiene que ver con cosas de este mundo. Tiene que ver con el cristianismo verdadero. Él es el anticristo. ¿Te das cuenta? Viene a engañar cristianos. Dice Apocalipsis 12:16. El anticristo es este dragón del que habla ahí. Mira en el 12:16 y 17 de Apocalipsis. Dice que la tierra ayudó a la mujer. La tierra abrió su boca, tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y luego dice en el 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, contra los cristianos, contra el cristianismo. El anticristo no viene a hablar de política, ni a hacer política, ni a gobernar al mundo. El anticristo viene contra el cristianismo. Es la bestia de Apocalipsis 13. Miren Apocalipsis 13:11. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿De qué está hablando el 13:11? De un dragón, pero que se disfraza de cordero. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero en realidad era el dragón que estamos viendo en Apocalipsis 12. En el 13:12 en adelante dice: ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Eso es el anticristo. Viene a engañar. Ese engaño que ya lo ha hecho. Ese engaño es la apostasía. ¿Cómo que ya lo ha hecho? Mira lo que habló Pablo. Pablo no está hablando de un día como hoy, en que seremos cristianos y de pronto nos apartaremos. No, esa no es la apostasía que habla Pablo. Pablo está hablando de un tiempo en el cual se manifestará el hombre de pecado, que pasó allá en el año 60, dice Filipenses, 90, dice Juan. ¿Y qué hará este hombre de pecado? Se sentará en el templo, haciéndose pasar por Dios. Es decir, ofrecerá un cristianismo alterno. Se sentará en el templo, se hace pasar por Dios. Es decir, esta bestia, este anticristo, no llegará diciéndole a la gente: vengan, síganme, yo soy el diablo, síganme. No, es como dice Mateo 24: se levantarán muchos en mi nombre. Y se levantarán otros: acá está el Cristo, vengan a la campaña, vengan a la iglesia, acá está el Cristo. ¿Y sabes qué dice Mateo 24? No les creas.
Eso dice Mateo 24. Pablo está hablando de un tiempo que en los templos, en las religiones cristianas, estará el hijo de perdición, el diablo, y será adorado. Un tiempo en el que la gente le puede cantar a un Jesús, pero en realidad le estarán cantando al anticristo. Un tiempo en el que le adoran, le hablan, le oran, pero le están hablando a una bestia. Un tiempo donde el diablo estará en las iglesias. Eso es la apostasía. Un cristianismo falso. Un cristianismo falso. Eso es la apostasía. Un cristianismo al que te unes repitiendo una oración. ¿Quieres venir a Dios? ¿Quieres recibir a Cristo? Esa es la apostasía. Si tú comparas lo que pasa hoy en nuestras iglesias, todo está cambiado. Pero el diablo nos ha convencido que esto, es decir, mira, la prueba es bien sencilla. Y la prueba la dice el Señor que la hagas. Dice en 1 de Juan 4:1, probad los espíritus, a ver si son de Dios. Prueba lo que pasa en tu iglesia y compáralo con la iglesia que muestra la Biblia en Hechos 2. Y tú miras si es la iglesia verdadera o no lo es. Es así de sencillo. Tu vida corre peligro. Yo sé que no es un tema sencillo, pero hazlo. Compara tu iglesia y di si se parece a algo de verdad. No te ciegues. No te ciegues. Cuando hablamos de tribulación, decíamos, ellos padecían tribulación. ¿Por qué tú o nuestra iglesia no la está padeciendo? ¿Te das cuenta? La apostasía de hoy es un camino ya formado. La apostasía de hoy es un cristianismo ya formado y que también se le ofrece a la gente. Ojalá y me esté explicando un poquito. Te voy a repetir los números aquí en cabina por si quieres marcarnos. Es el 8375-5051 y el 8375-5055. La apostasía, mi hermano, desde el siglo I, estamos viendo que la Biblia dice eso. Que Pablo decía que ya hay apostasía, que Juan dijo que ya hay anticristo. Desde el siglo I comenzó a haber dos caminos, uno ancho y uno angosto. Cuando el Señor habla de dos caminos, no está hablando del mundo y los cristianos, no, está hablando de dos caminos religiosos, incluso en el cristianismo, dos caminos, uno ancho y uno angosto. El angosto pocos lo hallan, pero a los dos se les llama cristianismo. Los dos hablan de Jesús, los dos te ofrecen un evangelio y los dos te ofrecen un espíritu, pero uno viene de parte de Dios y el otro viene de parte del diablo. La apostasía de hoy es eso. Son iglesias ya establecidas, ya formadas, religiones ya existentes que pertenecen a la apostasía. Piensa en las religiones ya establecidas. Antes de eso, piensa, por ejemplo, cuando el catolicismo dominaba, en el siglo V, en el siglo X, cuando alguien era del mundo y luego quería hacerse cristiano, ¿sabes qué salía? El católico iba y lo convencía a que se uniera al catolicismo. Y ya él creía, ya estoy bien, estoy siguiendo a Cristo. ¿Era el mundo o la iglesia católica? No, estoy en la iglesia católica, estoy siguiendo a Cristo. Tú y yo sabemos que no era así, ¿no? ¿Qué ha pasado hoy? Mira lo que pasó en el siglo V, X, XIV, hasta la era protestante, hasta la reforma, era que lo que se le ofrecía al mundo era prácticamente lo único que había, era el catolicismo. Hoy, ¿sabes qué es lo que ha cambiado? Que ahora hay más. Hoy tú eres del mundo y de pronto quieres, ¿sabes qué? Voy a acercarme a Dios y sigues teniendo la opción de ser católico, pero ya no nada más eso. Ahora puedes ser mormón, puedes ser testigo de Jehová, puede ser adventista o puede ser cristiano evangélico y todas las ramas que de ellos han salido. Puede ser bautista, metodista, presbiteriano, pentecostal, neopentecostal, más las que se acumulen en la semana, porque todavía siguen saliendo ramas y le siguen saliendo ramas y ramas. Es lo único que hay hoy. Más opciones. Eso es lo que hizo el diablo. Más opciones. Y la gente de hoy, cuando está en el mundo y alguien dice, ven, acércate a Dios. Imagínate a los mormones, ven, acércate a Dios.
y se convencen y se hacen mormones, ¿estarán siguiendo al Dios verdadero? Claro que no. Imagínate, otra vez estás en el mundo, eres un borracho, se te acercan los testigos de Jehová, tienes que cambiar de vida. Tienes razón, cambias de vida y te haces testigo de Jehová. ¿Estarás siguiendo a Cristo? ¿Te das cuenta de lo que estoy hablando? Esa es la apostasía. La apostasía no es hoy separarse de la iglesia cristiana. No, la apostasía es que existe el cristianismo verdadero y muchas iglesias falsas. Y entre ellas, muchas que se dicen cristianas. Y te unes a ellas y te unes a la apostasía. Es lo que el diablo hizo. Formó todas esas religiones y fundadas en versículos bíblicos. El diablo sabe mejor la Biblia que tú y que yo. ¿Cómo vas a descubrir esto? Tienes que leer la Biblia, no solo pedacitos. La Biblia es la que te puede proteger. Hoy ya hay apostasía. Desde el año 60 hay apostasía. Cuando Jesús resucita y asciende, enseguida viene el anticristo. Se ve cuando ahí mismo en Apocalipsis 6 con el primer sello, ahí vino el anticristo. Y él a eso vino, a traer la apostasía, que no es otra cosa más que cristianismos falsos o iglesias falsas, Jesús falsos, espíritus falsos. ¿Te das cuenta? La apostasía es eso, un cristianismo popular. Claro que se habla de Jesús, claro que se predica con la Biblia en mano, y por eso la gente cree que es verdadero, pero no es así. La apostasía es eso, un cristianismo popular, un cristianismo de multitudes, un cristianismo cómodo, un cristianismo atractivo. Esa es la apostasía. Pero viene de este Dios falso, del príncipe de este mundo, del anticristo. ¿Cuál es el trabajo del anticristo? Disfrazarse del diablo. Segunda de Corintios 11:3. Segunda de Corintios 11:3. Pablo regaña ahora a los corintios y les dice: es que temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Extraviados. ¿Cómo? ¿Cómo trabajan? Miren el 11:4. Porque viene alguno predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado. O recibes otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, y bien lo toleráis. Todo lo toleráis, dice Pablo. Te hablan de otro Jesús y lo aceptas. Te hablan de otro espíritu y lo aceptas. Esto es peligrosísimo. Te predican otro Jesús, hay muchos Jesús. Recibes otro espíritu, hay muchos espíritus. Te hablan de otro evangelio y todo lo toleras. Por eso dijo el Señor en Oseas 4:6: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Eso es lo que dice nuestro Señor. Eso es lo que dice Pablo aquí. Que hay iglesias donde hay otro espíritu, donde el diablo imita el espíritu de Dios. Hoy hay muchas iglesias haciendo esto. Pero el que está en esas iglesias no necesariamente es el Espíritu de Dios. Eso es lo que dice. Por favor, lee Segunda de Corintios 11. De eso está hablando Segunda de Corintios 11. De que te hablan de otro Cristo, de otro evangelio y de otro espíritu. Un espíritu que te hace caer al suelo revolcándote. No es el Espíritu de Dios. Un espíritu que te hace hacer ruidos extraños como de animales o reír como tonto, o no es el Espíritu de Dios. Un espíritu que hace que saltes, no es el Espíritu de Dios. Un espíritu que hace, yo veo iglesias pentecostales, tengo que decirlo,
que donde según ellos los agarra el espíritu y empiezan a correr carreras por toda la iglesia y dan vueltas y vueltas. No es el espíritu de Dios, hermano. No es el espíritu de Dios. Por eso nos manda a probar los espíritus, a ver si son de Dios. Pero muchos dicen, oye, pero yo sí sentí que me entró el espíritu. Claro, es lo que dice Corintios 11. Recibes otro espíritu, pero no es el espíritu de Dios. Hoy las iglesias se nos llenan de otro espíritu. Es increíble que iglesias que se digan cristianas y personas que se dicen cristianas necesiten liberación cada domingo. No está el espíritu de Dios ahí. No está el espíritu de Dios ahí. Hay otro espíritu. Oye, pero es una iglesia cristiana. En la carátula dice iglesia cristiana, el Señor viene pronto, y el pastor grita bien bonito y trae Biblia. Pero esa es la apostasía. Esa es la apostasía. Eso es lo que está diciendo ahí en 2 de Corintios 11. Así trabaja el diablo. Mira ahí en el 11:14, en el 11:13 al 15, dice: estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pero luego dice, no es maravilla, es decir, no te sorprendas si el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No es extraño que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. De eso te estoy hablando. No es extraño. Lo que te estoy hablando hoy, la apostasía que te estoy hablando, está diciendo Pablo ahí, pero no es extraño. Es decir, no te sorprendas tú de oír esto. Si ya sabíamos que el diablo se iba a disfrazar de ángel de luz. ¿Y cómo iba a ser todo el engaño que ha hecho? Por medio de sus ministros de justicia. Eso dice la palabra. ¿Cómo podemos ignorar esto? Hoy está este cristianismo diabólico. Un Jesús súper bonachón. Un Jesús que no se enoja. Un Jesús que quiere que todos sean ricos. Un Jesús que quiere que todos sean prósperos. Un Jesús que tiene un plan maravilloso para tu vida. Un Jesús que quiere sanar a todos. Un Jesús que no castiga. ¿Verdad que este es el Jesús que hay en las iglesias hoy? Nada más que es otro Jesús. Otro Jesús. Este no es el Jesús verdadero. Pero es lo que hoy tenemos. Un Jesús que declaras y decretas, y ahí viene el menso a obedecerte. Eso es lo que hay hoy en las iglesias. Un Jesús que da lástima, que anda por la calle preguntando, ¿quieres recibirme? Ándale, por favor, ¿no quieres dejarme entrar en tu corazón? No conoces a Cristo. Ese no es Cristo. Cristo dice, arrepiéntete o morirás. Y si quieres morir, pues vas a morir. No es ese Cristo débil que dice, ¿quieres aceptarme en tu corazón? Ándale, solo repite una oración, ándale, por favor. Nos falta gente. No, Cristo dijo a sus discípulos, la palabra es dura, dijeron. Y dijo, ¿y luego? ¿Y quieren irse también ustedes? No importa. No importa, el camino es angosto y solo hay un camino verdadero. ¿Tú crees que porque le dices Jesús, ya estás hablando con el verdadero? Y no es así. No es así. Estás caminando en la apostasía. Los domingos le cantamos, levantamos las manos a Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia, aunque el pastor traiga Biblia. Por eso dice Pablo, les predican otro Jesús y todo lo toleran. Yo sé que te parece increíble, yo sé que puede molestarte, que ya hice mi oración, ya lo recibí, ya me convertí, no falto a la iglesia. De eso estamos hablando, hermano. Eso no es cristianismo. Repetir una oración no es cristianismo. Solo unirse a una iglesia no es cristianismo. Cantar no es cristianismo. Danzar, un cristianismo. Hoy los cristianos creen que hacerse cristiano es danzar, bailar, tocar el pandero, un grito de júbilo, y todos caminando al infierno, mi hermano. Eso no es cristianismo. Eso es apostasía. Pero el engaño del diablo consiste en eso, en decir, este es el cristianismo. Hay prosperidad, hay gozo. ¿Cómo te dicen? Gozo, venga, gócese. Pero ve y compáralo con el de la Biblia.
Ve y compáralo con el de la Biblia. Eso es todo. No me hagas caso a mí, no le hagas caso a nadie. Compara tu cristianismo, la iglesia a la que vas, pero olvídate de la iglesia. Compara tu vida, compara tu cristianismo con el cristianismo de la Biblia. Y tú mismo respóndete. ¿Estás caminando en el cristianismo verdadero o estás caminando en el cristianismo falso? El cristianismo falso es la apostasía. El cristianismo es recibir el Espíritu, pero dice la Biblia que Dios lo da al que lo obedece. Nosotros no podemos manejarlo, no podemos declarar y decretar, no podemos atar y desatar. La salvación es de Dios. ¿Te das cuenta? La Biblia dice, Jesús dijo, el que quiera seguirme tiene que cargar una cruz diariamente. Cargar tu cruz y seguirme, dijo Cristo. Cargar tu cruz, lo que hablábamos las semanas pasadas, por predicar el Evangelio, por predicar el Evangelio. No sé si he sido claro, yo creo que sí, porque ya muchos se enojaron. La apostasía es esto, hermano, ya para ir terminando y resumiendo el tema de hoy. Hablando de apostasía, la apostasía, te repito, no es de que hoy hay cristianos verdaderos y de pronto se van a ir a un cristianismo falso. No, la apostasía comenzó desde el año 51, 52, según las fechas que vimos al inicio. Y la apostasía es un cristianismo falso. ¿Por qué se le llama apostasía? Porque empezó por gente que salió del cristianismo. Salieron de nosotros. Pablo dice allá en el libro de Hechos, yo sé que cuando yo me vaya, se levantarán de entre nosotros gente y los arrastrará a perdición. Pero dijo Pablo, pero nunca olviden de esto. Hoy los confío a la palabra de verdad, que por 3 años con lágrimas les he predicado todo el consejo de Dios. Pero Pablo no dijo a lo mejor, no, yo sé que cuando me vaya, dijo, saldrán de aquí mismo. Les estaba hablando Pablo, de aquí mismo se levantarán gente. Y empezaron a torcer el cristianismo. Y luego lo que hoy hay es ese cristianismo que empezó desde aquel entonces. Después, ¿cómo siguió? Claro que también hubo cristianismo verdadero, hubo cristianos perseguidos, hubo cristianos que vivían en las catacumbas, hubo cristianos así. Siempre ha habido un remanente. Y después surgió la Iglesia Católica. Ni modo que me digas que es cristianismo verdadero. Dominó la Iglesia Católica desde el siglo IV hasta el siglo XV. No quiere decir que hoy ya no existe, pero en el siglo XV surgió la Reforma Protestante. De ahí salimos las iglesias evangélicas. Pero el diablo también se metió. Basta ver iglesias como la iglesia pentecostal, hermano. El diablo se metió. El diablo se metió ahí. El espíritu que ahí recibes no es el espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no te hace hablar como animal. El Espíritu de Dios no te hace reír como tonto. El Espíritu de Dios no hace que te tires al piso y des vueltas. Eso no hace el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te hace valiente. El Espíritu de Dios te hace predicar su palabra. El Espíritu de Cristo, ver por el amor de Dios, pues te hace como Cristo. Yo nunca vi a Cristo revolcarse en el piso. No se ve en la Biblia eso. Que el diablo se ha metido y después de eso sacó la iglesia neopentecostal, que es ven y serás rico. Y hay gente buscando riquezas en iglesias que se dicen cristianas, ven y tendrás todo. Iglesias como Castillo del Rey, como CCI, que dicen puedes pedir lo que quieras, suena las llaves, de qué año quieres tu carro y de qué color. Son iglesias del diablo. Son iglesias del diablo y todo lo que ellas proponen, los apóstoles que renacieron, los profetas que vienen a predicarte, paz, paz. Cuando dice la Biblia, no hay paz, no hay paz. Y luego el diablo se coló a los demás. Esto de salir a predicar, repite una oración, se ha metido a todos, a bautistas, a metodistas, a todos lados. Y luego el diablo se metió a los que parecían sanos.
Y luego ahora los bautistas empezaron a mezclar salvo, siempre salvo y no te pierdes jamás. Y se mezcló a todos lados, y a creer que el cristianismo es música y bailar y hacer grupos y hacer cantantes. Eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo. Pero el diablo se va metiendo a cada denominación, a toda denominación. Compara. Te digo, olvídate de mí, no pienses en mí, piensa en lo que haces, lee la Biblia y compárala. Eso es todo. Profetas, hoy hay reuniones de profetas que vienen a las iglesias a decirte tonterías y la gente pobrecita se lo creen. Profetas caminando entre la iglesia y deja tú, los traen de lejos, de Chile. Yo no sé qué anda haciendo un profeta de Chile acá. Vete a profetizar allá. Pero viene y va por el pasillo. Tú vas a ser una guerrera de Dios. Tú vas a tener un ministerio impresionante. Y yo le digo, esta iglesia va a tener unción de finanzas y van a comprar el terreno de enseguida. Y ahí andan los pobres, todos pobres. Pero pues él dijo que íbamos a comprar el terreno. Profetizó. No, ¿sabes por qué hoy no se ocupan profetas? Los profetas que nos hablan a ti y a mí nuestros profetas son Jeremías, Isaías, Ezequiel. Están hablándonos a nosotros, no esos profetas que vienen a la arena a hacer reuniones proféticas, a decir paz, paz, el Señor te quiere, el Señor, tienes autoridad. Nada. El Señor te dice hoy, el alma que pecare, esa morirá. El Señor, así dice el Señor. No te fíes en palabras de mentira. No digas templo de Jehová, es este. Así dice el Señor, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Así dice el Señor, desde los tiempos de vuestros padres me habéis dejado. Así dice el Señor, arrepiéntete o morirás. Así dice el Señor, quita de mí la multitud de tus cantares, porque no quiero escuchar las salmodias de tus instrumentos. Así dice el Señor. Isaías 1:13, no me traigas más vana ofrenda. Así dice el Señor. Arrepiéntete, cristiano, a ti te hablé hoy. Arrepiéntete o morirás. Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite.